Que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versos del 1 al 9, y si pueden poner sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Y el tema navideño con el que voy a predicar hoy es: ¿arrepentíos o pereceréis? ¿Arrepentíos o pereceréis? Eso es palabra de Dios. Y leemos la palabra en el nombre de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pueden sentarse, amados hermanos. Para nadie es un secreto que llegado al final del año y esta época navideña, una de las cosas que nosotros hacemos, así como con el comienzo del nuevo año nos planteamos metas y objetivos que queremos cumplir a lo largo del mismo, debiera ser, ¿verdad?, racional hacer una evaluación de lo que ha pasado en el año y de las cosas que hemos alcanzado y de los objetivos que nos hemos propuesto, cuántas metas hemos logrado. Generalmente este es un tiempo, como describía en su conducción la hermana Angélica, en la que hay en nosotros una felicidad, un despertar, ¿verdad?, del querer compartir con otros. Hay una alegría, pero también es una época que provoca en algunos nostalgia y tristeza por cosas que hemos perdido, por personas a las que hemos perdido, por metas que no hemos alcanzado, simplemente por planes que no hemos logrado y que no hemos cumplido, pero sobre todo por circunstancias adversas que nos corresponden enfrentar y que quisiéramos pensar que en esta época y por nuestra fe quizás no sería justo que enfrentáramos. Y la verdad es que cuando sacamos un balance, hermanos, entre la alegría y las fiestas de este tiempo y la comparamos también con la cantidad de suicidios que en estas épocas se manifiestan, nos daremos cuenta que así como se disparan las fiestas, se disparan las cenas, se disparan las compras, se disparan los carros. Yo no sé, como que ha habido muchos carros varones y muchos carros hembras aquí, porque últimamente han tenido muchos carritos, porque las calles están llenas, entaponadas, con un tráfico alto, a toda hora de la noche y del día. Hermanos, si se dispara todo eso, pero también es la época del año donde ocurren mayores tragedias entre feminicidios, suicidios
y asuntos relacionados a la violencia. Y la verdad es que cuando nosotros pensamos esto, y nosotros que creemos que Cristo es la Navidad, y cantamos Cristo es la Navidad, quien tiene a Cristo tiene alegría. Pero yo quiero preguntarles, ¿estamos nosotros exentos de enfrentar alguna de estas tragedias? La verdad es que si lo analizamos, si pensamos en esto, cualquiera de nosotros puede en este momento estar atravesando la batalla más dura de su vida. Aún estando aquí en este lugar, aún habiendo levantado sus manos y cantando alabanzas al Señor, puede estar atravesando por situaciones de profunda tristeza que le roban la paz y que le hacen preguntarse, ¿dónde está Dios en todo esto? Y me gusta decir, Cristo es la Navidad. Y me gusta decir, quien tiene a Cristo tiene alegría, pero quizás hay un hermano allí que la Biblia me manda a que ame, porque me es imposible amar a un Dios a quien no veo, si no puedo amar a mi hermano a quien veo. Y no estoy ni siquiera consciente de lo que hay en su corazón y de las situaciones adversas por las que está atravesando. Y yo creo que eso debe llamarnos a reflexión, porque no estamos nosotros solamente llamados a cantar y a hablar acerca del gozo que hay en el Señor. Nosotros estamos llamados a identificarnos, a ser compasivos, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, pero sobre todo a mostrar el amor que sobrepasa todo entendimiento, a hacer que Cristo sea real en la vida de aquellos que nos rodean. Hay un proverbio que estuve leyendo, Proverbios 14:10, y lo busqué en la traducción lenguaje actual, que quisiera compartirlo con ustedes hoy, para que el Señor abra nuestro corazón y nuestra mente y nos dé el entendimiento necesario para nosotros poder acercarnos a otros, pidiéndole al Espíritu Santo que toda interacción que tengamos no sea fortuita, sino que sea una oportunidad de llevar el ánimo, el amor que solo Cristo puede dar, que seamos instrumentos, verdaderos instrumentos de la Navidad, de que Cristo nazca en el corazón de las personas. Dice Proverbios 14:10, traducción lenguaje actual, nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y alegrías. Yo quiero leerlo nueva vez, porque esta versión, la verdad que abre un mundo delante de nosotros. Dice Proverbios 14:10, nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. Hermanos, y dije que este es un mensaje de Navidad, porque es un mensaje que nos vuelve a Cristo. Es un mensaje que nos confronta de primera mano, arrepentíos y convertíos, porque si no pereceréis. No pareciera, ¿verdad?, el tono navideño que acostumbramos a utilizar, pero es el verdadero mensaje de la Navidad. Que Dios en su infinito amor para contigo y conmigo, habiendo el pecado separado y creado enemistad entre tú y Dios, suplió un plan de Él mismo entregarse, hacerse semejante a uno de nosotros, despojarse a sí mismo y humillarse, para desde la condición humana, como tú y como yo, entregarse una vez y para siempre, para el perdón de todos tus pecados. Así que a ti que estás experimentando situaciones de profunda tristeza, a ti que tu corazón solamente tú conoces y que quizás los demás vean una cara sonriente, quizás vean todo normal, pero que en lo profundo de tu intimidad
Quizás muchas veces los pensamientos que llegan a tu vida y a tu corazón son: ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué Dios ha permitido que esto suceda? ¿Hasta cuándo tendré yo que soportar esto que me sucede? No vale la pena seguir. Realmente la muerte sería mejor que la vida. Yo quiero decirte hoy: arrepiéntete y vuélvete a Jesús. Que amanezca y que resplandezca la luz de Cristo en tu corazón. Que reconozcas que Cristo es el regalo de Dios más importante para tu vida. Que no importa la circunstancia o la adversidad que estés enfrentando, si tienes a Cristo, ya has conseguido todo. Él dijo: el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Por eso vemos que el príncipe de este mundo ha llenado este mundo de todo eso, de destrucción, de pérdidas, de dolor. Pero él no dejó el versículo hasta allí, lo completó. Y dijo: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí vale la pena si tenemos a Cristo en el corazón. Yo no puedo advertirte acerca de que no tendrás ese dolor y esa situación, ni puedo decirte no llores, porque posiblemente lo que estás sintiendo, que solo tú lo conoces, es causa de una tristeza tan profunda y de un dolor tan tremendo y tan terrible, que al experimentarlo lo único que pueden brotar son lágrimas del corazón. Y quizás si me preguntaras, si te acercaras a mí y me preguntaras por qué Dios ha permitido eso, yo tampoco tendría la respuesta. No sé por qué, pero sí sé para qué. Porque Dios es bueno, Dios te ama y quiere formar en ti el carácter de Él, que sufrió, varón de dolores y experimentado en quebranto, pero que por el gozo puesto delante de Él, dice la palabra que sufrió la cruz. E Isaías dice que Él luego vio el fruto de su aflicción. Entonces ahora yo no entiendo el porqué de esta aflicción, pero de algo sí estoy seguro: que verás el fruto de ella si te aferras al Señor. El Señor me dio una palabra a principio de año que está en el libro de los Hechos. Todo la hemos vivido, experimentado en este año. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y como cada año, esta palabra se ha cumplido al pie de la letra. Ha habido aspectos muy dolorosos en esa promesa que yo no entendía cuando Dios me la dio. Yo me he dado cuenta que yo casi nunca entiendo las promesas que Dios me da. Y al final de año es que digo: ha habido aspectos dolorosos, pero el Señor ha sido fiel. Y hemos visto las cosas maravillosas,
con las que Él se nos ha aparecido. Y hemos tenido oposición adentro y afuera. Y de todas nos ha librado el Señor. Y muchos han abierto sus ojos de las tinieblas a la luz. Y si hiciéramos un recuento, quizás el balance de tu vida sería positivo. Pero qué indiferente sería de mi parte decir que por la bendición que Dios ha dado, se supone que la vida y el balance de todos aquí hoy debió ser positivo. Y esa no es la promesa que está encerrada en esa palabra. Yo sí oro y se me permite orar todo lo que quiera conforme y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y conforme a su voluntad. Pero hermanos, no nos promete la palabra que no tendríamos adversidad, ni persecución, ni situaciones difíciles. Antes nos manda la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y saben, una cosa que he aprendido estudiando detenidamente ese pasaje, que no es una prueba lo que provoca paciencia. Cuando usted tiene una prueba, usted se enfoca en resolver esa prueba. Usted no necesita mucho. Pero cuando le vienen diversas pruebas, que casi siempre vienen como con amiguitas. Y cuando de pronto usted ve, pero es que yo no sé por dónde empezar. Entonces cuando vienen diversas pruebas, ahí es que tenemos que tener sumo gozo, porque ahí es que se produce la paciencia. Porque lo único que me queda es aprender a esperar en el Señor. Y si hacemos balance, saben, no todos aquí tendrán de este año un balance positivo. Muchos han perdido seres queridos. Muchos quizás hoy se encuentran sin empleo. Muchos quizás están envueltos en situaciones familiares difíciles. Otros quizás se encuentran en situaciones financieras casi insalvables. ¿Cómo el pastor puede venir hoy y decirme de que me vuelva a Cristo? De que hallándolo a Él, recibo la promesa de esperanza y de salvación. ¿Ustedes creen, hermanos, que los familiares, hoy, el jueves estuvimos orando aquí por la sociedad dominicana, sobre todo por esta situación que pasó en la fábrica Poliplas, una tragedia de marca mayor que ha dado la vuelta al mundo en los noticieros? ¿Y ustedes creen que nosotros como iglesia podemos dar la espalda al dolor de esas familias? Por eso estuvimos orando el jueves aquí, para que el Dios de toda consolación. Pero ustedes creen que hoy pueden decir esas familias que tienen una feliz Navidad. ¿Ustedes creen que esos empleados, más de 500, 600 empleados, que ahora mismo no saben si tienen un empleo, si recibirán un doble sueldo, porque simplemente explotó el lugar donde laboran? ¿Ustedes creen que la sociedad dominicana en sentido general, hoy su balance es positivo? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto? Y eso fue lo que le presentaron a Jesús. Alguno pareciera que me olvidé del texto donde estaba predicando. Era necesario hacer esta introducción. Eso fue lo que vinieron y le presentaron a Jesús, esta realidad, hermanos, que es tan presente hoy. Y le presentaron a Jesús acerca de una matanza que había sido ordenada por Pilatos, donde gente de Galilea que había ido a ofrecer sacrificios a Dios, se juntó su sangre con la de los sacrificios, dice la palabra.
porque allí mismo lo mataron. ¿Cómo es posible que Dios permita que una gente santa como tú esté pasando por situaciones adversas como esta? ¿Cómo es posible que Dios permita que tú que vienes a la iglesia y que camino a la iglesia te sucedan cosas adversas? ¿Cómo es posible? ¿Qué va a decir Jesús ante esto? Es más fácil y la religiosidad nos manda a decir, eso es que están en pecado. Porque la falsa percepción que tenemos acerca de la bendición se mide por los mismos estándares que el mundo mide la prosperidad. Y hermanos, entre nosotros no es así. Yo puedo tener no un peso en el banco y estar más bendecido que aquel que tiene millones. Yo puedo no tener salud en mi cuerpo y que Dios nos guarde, ¿verdad? Y estar y ser más bendecido que aquel que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo y se encuentra en perfecto estado físico. El problema es que a veces nosotros medimos la bendición conforme a los mismos estándares del mundo. Por eso la religiosidad, lo primero a lo que echa mano es a decir, bueno, imagínate, yo sabía que Dios no estaba con él. Yo sabía que estaban en pecado. Se nos olvida que la Biblia dice que con la misma vara con que midamos, se nos medirá a nosotros. Que la Biblia nos dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Por eso, hermanos, aun cuando el ver las situaciones, a veces uno se da cuenta de algunas cosas, yo prefiero siempre medir con vara de misericordia, porque así quisiera yo ser medido. Y Jesús tuvo que hacer una afirmación categórica. Usted vio en el texto que leímos que hubo una pausa y todo representada por una coma. Y dice que, ¿acaso creen ustedes que esos eran más pecadores que todos los de Galilea? ¡No! Si usted no lo leyó, esa coma ahí, lo que hacía era darle ese énfasis. Jesús con autoridad, y la Biblia dice que hablaba como quien tiene autoridad, les dijo, no, no es esa la razón. Y en vez de darle una respuesta quizás filosófica, como quizás ellos estaban esperando, Jesús apunta su mirada hacia lo que es más importante. Y de eso se trata este mensaje hoy. Porque la pregunta filosófica, la respuesta filosófica a tu pregunta yo no la tengo. Ahora, hay una verdad en la cual no me equivoco, y es decir, arrepentíos y convertíos, porque si no, pereceréis. Hermanos, si nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, nos dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo prefiero morir con Cristo que vivir sin Él. Porque aunque parezca un trabalengua, al morir con Cristo tengo vida. Al vivir sin Él estoy muerto. Completamente cierto. Y saben, hermanos, Jesús lo llevó un poquito más allá. Mira, yo me hubiera quedado ahí. Esa respuesta tuvo fenomenal. Oye, pero Jesús puso en perspectiva todavía peor, porque ahí había un culpable. Podíamos decir, ese hombre sin gracia, llamado Pilatos. Usted sabe cómo lo diríamos en Dominicana. Asesinó a esos santos en plena actividad santa. Que arda en el infierno. Y tenemos a quien señalar.
Y al final eso es lo único que nos interesa, tener a quien señalar. La mujer que tú me diste. Pero Jesús se lo puso más difícil, le puso otro caso. Le dice, ok, ¿y los 18? Usted lo leyó conmigo, me va siguiendo, ¿verdad? ¿Y los 18 que estaban en Siloé? Y que la torre se cayó. Y murieron. Y entonces, eso eran, porque espérate, eran aquellos galileos. Ahora vamos a ver en Jerusalén, ¿verdad? Porque ¿qué va a salir bueno de allá? Ahora en Jerusalén, en Siloé, se cayó una torre y mató a 18. Y esos eran más pecadores que todos los de Jerusalén. Yo les pregunto a ustedes, ¿usted recuerda ese nombre, Siloé? Oh, en Siloé conocemos que había ¿qué? Un estanque, vamos a decir una piscina. Pero esa piscina era muy chévere bañarse en ella, porque ¿qué pasaba allí? Que los enfermos eran sanados. Entonces el lugar de Siloé representaba una actividad espiritual, un lugar de culto. Y una vez más, ¿cómo Dios permite que gente que va a buscar la manifestación divina en aquel lugar y que entonces encuentren allí la muerte? Eso me hace recordar, hace un par de años, había un funcionario público muy cercano al presidente de la República. Acostumbraba a invitarme al Palacio Nacional a orar. Y yo no soy político y no creo en ninguno de ellos. Y ahora que he conocido a algunos, menos. Porque veo cómo se manejan. Pero sí voy a orar y a predicar la palabra donde quiera que me llamen y me inviten. Así que si usted me ve alguna vez con algún político orando y usted no simpatiza con ese, invíteme usted al de usted, que yo también voy. Amén. Y fui a orar, incluso el Señor respaldó todo cuanto oramos y también me llamaba, vamos a darle gracias a Dios. Pero un día recuerdo que me llamó temprano y me dijeron que quería reunirse conmigo lo más temprano que se pudiera y que no quería que fuera en el palacio. Me mandaron una dirección de un apartamento ahí en Bellavista y que yo fuera allí porque él quería hablar conmigo. Cuando yo llego, una persona que generalmente es muy gentil, muy educada, con un buen trato, estaba con una cara molesto. Y cuando yo llegué me dijo, siéntese, pastor. Y yo, wow, ¿qué yo hice ahora? Y me dijo, mire, yo acabo de venir de experimentar esta situación, un niño con esto, con lo otro, con y esto. Y yo quiero preguntarle, ¿por qué Dios permite algo como esto? Y parece que el camino más cercano de él a Dios era yo, porque él me llamó para reclamarme a mí. Y el Espíritu Santo, como siempre, vino en mi auxilio, porque imagínese usted llegar a una reunión sin estar preparado, sin saber de qué se trata y que lo confronten de esta manera, y el Espíritu Santo trajo palabras de sabiduría y su cara cambió y realmente me dijo, pastor, yo no sé cómo usted siendo tan joven tiene tanta sabiduría, yo quiero estar con usted, ahora yo entiendo perfectamente el propósito de Dios. Y yo dije, gloria a Dios. Pero ¿saben cuántas veces usted y yo, que somos gente de fe, no nos hemos hecho la misma pregunta? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y mira, si la religiosidad te quiere señalar, si vienen sentimientos de culpa a ti, si piensas que todo se resume en el pecado, quiero que Cristo te hable a través de mí. Y quiero decirte, ¡no!
No tengo la respuesta filosófica. Pero hay una verdad que permanece. Arrepiéntete y conviértete, porque si no, pereceréis. Jesús no se detiene ni se separa un minuto de la única verdad que salva, que Él es la vida y que en Él está la vida. Sí, yo creo en la bendición de Dios para aquellos que les sirven, pero no te puedo garantizar que no vas a experimentar ningún tipo de obstáculo y de quebranto. Hoy mismo tenemos aquí familias luchando, una niña enferma, unas deudas impagables, situaciones matrimoniales que son prácticamente insalvables. Y la única verdad que permanece es que Cristo es la respuesta, porque Él tiene poder para salvarnos. Y si no, como dijeron aquellos jóvenes valientes, con todo nos conviene volvernos a Él, porque en Él está la vida eterna. Por eso es que Job pudo decir: Jehová dio y Jehová quitó. Y dice la palabra que nada halló Job despropósito. Yo no sé el propósito, pero que yo no conozca el propósito no quiere decir que no haya de Dios un propósito eterno en esa situación que estás enfrentando. La respuesta sigue siendo Cristo. La respuesta es Jesús. ¿Saben? A nuestros niños, nosotros desde pequeños le enseñamos la bendición que es servir al Señor. Y eso lo grabamos. Yo quiero pedirle a Nayeli que suba conmigo aquí. Ella se encontró conmigo en esta semana y me dijo que me quería ayudar a predicar. Yo amo mucho a Nayeli y ella vino vestido de blanca y todo, ¿verdad? Una predicadora. Pero Nayeli está en preprimario, en primero. ¿En qué curso está? En primero, y está aprendiendo a leer. Y yo le puse una prueba, porque ella solamente me dijo eso, que estaba aprendiendo a leer. Y yo le dije: yo quiero ver cómo lees, y yo quiero que tú me leas lo siguiente. Y ella va a leer para nosotros algunos versos que están en el Salmo número 1. ¿Podemos leer? ¿Tú quieres que te sostenga la Biblia? Ven, agárrame tú el micrófono. Y yo voy a buscar aquí en tu Biblia, porque tiene letras más grandes que la mía. Ah, está marcada, está bien. Entonces yo la voy a sostener para ti. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Gloria. Dios te bendiga. Nosotros le enseñamos. Yo le pregunté cuando ella leyó eso, le dije: ¿tú sabes de quién está hablando ahí la Biblia? Ella se quedó con los ojitos abiertos así. Y yo le dije: la Biblia está hablando de ti. Tú eres esa bienaventurada, que no has andado en camino de malos, ni en silla de escarnecedores te has sentado, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y es en ella que meditas de día y de noche. Por eso serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y tu hoja no caerá nunca, sino que llevarás fruto. Hermanos, yo no puedo decirle a Nayeli que ella no se enfermará nunca. Hermanos, yo no puedo prometerle a Nayeli que ella no enfrentará situaciones adversas y que el Señor la guarde. Pero lo que sí puedo
prometerle, porque la palabra de Dios me da la autoridad, es que la bendición del Salmo 1 está sobre su vida. Y que mientras ella permanezca en la vid verdadera que es Jesús, llevará mucho fruto. Esto no se trata, hermanos, de no enfrentar situaciones adversas. Se trata de permanecer firmes en Él y llevar fruto. Que el Señor te ayude a no mirar las circunstancias. Que el Señor te ayude a sostenerte como viendo al invisible. Y Jesús hizo una parábola que complementaba esa enseñanza. Yo puedo terminar aquí, el mensaje está dado, pero entiendo que lo que Jesús hizo con la parábola de la higuera, y por eso no me voy a detener mucho en ella, pero complementa perfectamente la enseñanza que Él ha dado, quitándole completamente, hermanos, no respondió. Le quitó toda la importancia a esas situaciones que presentaban y los llevó hacia la verdad que salva, arrepentirse y convertirse. Por eso yo decía que este era un mensaje de Navidad, porque hace que Cristo nazca en nosotros y nos garantiza la vida eterna. Pero Jesús hizo una historia que yo quiero parafrasear y simplemente ilustrar brevemente, porque ya Nayeli dio el mensaje central de esta mañana. Se trata de permanecer en Él, en su palabra, y de esa manera llevar fruto. Eso es lo que importa. Eso es lo que permanece. Y en la parábola de la higuera esto se complementa, y el Señor dice que había un dueño de la viña. Vamos a ver quiénes componen esta ilustración. Había el dueño de la viña. ¿Quién es el dueño? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos un dueño. ¿Quién es el dueño? Se menciona un viñador, que es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Quién es ese viñador? Jesús. Jesús es quien intercede delante del Padre por nosotros. Pero también Jesús ha puesto autoridades sobre nosotros, pastores que guardan nuestras vidas y nuestras almas. Pudiéramos decir también que en algún momento los pastores ejercen como viñadores en nuestras vidas. Se habla de una higuera. ¿Quiénes son las higueras? Nosotros. Y se habla de una tierra en la que están plantadas. Las higueras no estaban cada cual por su lado y solas. ¿Cuál es esa tierra? ¿Dónde te plantó el Señor? Ok, estamos en esta casa. Hasta ahora vamos siguiendo la ilustración. Sucede que el dueño de la viña viene y encuentra una higuera que no está dando fruto. Hermano, aquí no se dice las razones. Quizás tú tienes muchas razones. Quizás tú quieres echarle la culpa a la tierra, pero tú estás en una tierra buena. Quizás tú quieres echarle la culpa al viñador. Hermano, ni hablemos de eso. Que en Él no hay ni mudanza, ni sombra de variación. Ya Él cargó toda tu culpa y la mía una vez y para siempre. Quizás tú quieres echarle la culpa al dueño. Y dice el apóstol Pablo que dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quizás tú tienes tus razones, pero las razones no son importantes. La realidad es que el dueño de la viña ha venido y 3 años consecutivos no ha hallado en esa higuera fruto. Ahora yo no quiero oír excusas, ahora yo no quiero oír explicaciones, ahora yo quiero llamar la atención y advertir
Es necesario, que dijo Nayeli, que seamos ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que lleva mucho fruto, que su hoja no cae. Eso es lo importante. Y que todo lo que haga prosperará. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que toma la decisión de cortarlo. Y qué doloroso cuando el dueño dice, porque ¿para qué va a estar inutilizando la tierra? Hermano, eso es peor que decirte calientabanco. Eso es como decirte, tú estás respirando el aire de otro. Qué difícil que el Señor te deseche y diga una expresión tan fuerte como esa de ti. Pero ¿saben? La realidad, un árbol que no lleva fruto debe ser cortado, ¿sí o no? Ahora, le toca a las otras higueras cortarlo. Pudieran hacerlo dos personas, el viñador y el dueño. Sin embargo, mira lo que hace el viñador. Y dice, no, Señor, está bien, van 3 años, pero ¿sabe? Dale uno más. Que yo voy a hacer una zanjita alrededor de él. Yo le voy a echar abono. Yo lo voy a regar. Y vamos a darle esta oportunidad. Y si en 1 año no ha dado fruto, tú lo cortas. Hermanos, es inevitable al que no lleva fruto que sea cortado. Ahora, la misericordia de Jehová, la Navidad, está en que tenemos una oportunidad más. Hoy, en esta mañana, el viñador ha intercedido delante del Padre por ti y por mí. Él ha prometido zanjar alrededor nuestro. Él ha prometido abonar, poner en nosotros cosas que hagan germinar. Él ha prometido regar. Y ustedes saben que en la Biblia entera el agua es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Poner de su Espíritu en nosotros. Y cuando Dios puso de su Espíritu en un barro, ¿qué dice que pasó? Que tomó vida. Y Dios está prometiendo para ti eso hoy. Hoy es Navidad. Sobre ti amanece la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora levántate y lleva fruto. Deja de lado las circunstancias, no estés buscando la quinta pata al gato, no estés buscando respuestas filosóficas a preguntas que no tienen razón de ser ni que te van a dar ninguna solución. Sí, piensa, fue porque tú eres malo, fue por el pecado, fue por el pastor, fue por lo que tú quieras, ya, tienes tu respuesta. Ahora no te ubiques en eso, ahora ubícate en lo que te da vida y vida en abundancia. Levántate y da fruto en el Señor. Y Juan lo dice de esta manera para terminar. En el capítulo 15, los versos 4 al 5. Capítulo 15, perdón, que pusieron el 4 en pantalla. Capítulo 15, versos 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.